Hoy vamos a explicar cómo hallar la magnitud de la fuerza y la dirección del movimiento en un sistema de coordenadas. Como vemos, tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Aquí tenemos 70 kilopondios. A esto lo vamos a llamar fuerza 1. 50 kilopondios lo llamaremos fuerza 2. 40 kilopondios lo llamaremos fuerza 3. Y 60 kilopondios lo llamaremos fuerza 4. En este caso, F1 tiene un ángulo de 60 grados, que es un vector, con respecto al eje de las X. Y se descompone en un F1 de Y en el eje de las Y. Y sucesivamente las demás se irán desglosando aquí. Para calcular la fuerza resultante de las fuerzas, tenemos que usar la hipotenusa de un triángulo rectángulo de Pitágoras. Por lo tanto, aplicaremos la fórmula elevando las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas de Y al cuadrado. Para hallar las fuerzas, primero tendremos que hallar cada una de las fuerzas reales en X y en Y. Para hallar las fuerzas en el eje X, tendremos que multiplicar los kilopondios de esa fuerza por el coseno de 60 grados, porque 60 grados es nuestro vector. Por lo tanto, esto nos dará 35 kilopondios. F de fuerza 1 en Y equivale a 70 kilopondios por el seno de 60 grados, que es igual a 60,62. Y la fuerza 2 en X es 50 kilopondios por el coseno de 60, que es igual a 25 kilopondios. La fuerza de Y en 50 kilopondios por el seno de 60 es igual a 43,3 kilopondios. Y la fuerza 3, como vemos que no tiene un eje en las Y y solo en las X, por lo tanto el eje de F3 es 0 en Y. Y en X equivaldrá a 40 kilopondios. Seguimos. La fuerza 4 será 60 kilopondios por el coseno de 60. Como vimos antes, este ángulo no tenía el número. Por lo tanto, como sabemos que este es un ángulo adyacente, equivaldrá a lo mismo que tenemos el de arriba. Por lo tanto, la fuerza 4 en Y sería 60 kilopondios por el seno de 60, que equivaldría a 51,96. Una vez allá cada una de estas, las aplicaremos en las fuerzas en X y en las fuerzas en Y. Este símbolo se llama sigma, entonces las sigmas de las fuerzas en X serán la fuerza 4 de X, la fuerza 1 en X, la fuerza 2 en X y F3. Sucesivamente lo haremos con las fuerzas en Y, que sería la fuerza 1 en Y más la fuerza de 2 en Y menos la fuerza de 4 en Y. Aquí no hay 3, repetimos, porque no tenemos F3 en el origen de las Y. Ahora, una vez sumado cada uno de las fuerzas en X y las fuerzas en Y, lo vamos a aplicar en la fórmula, elevando cada una al cuadrado. Como sabemos que después de calcular este resultado nos da 0 y todo número elevado a la 0 con cualquier exponencial nos va a dar 0. Y las fuerzas en Y son 51,96 al cuadrado, lo que nos da 2700. Entonces, lo aplicaremos en la fórmula y lo sumaremos. Como obviamente 2700 más 0 es 2700, tendremos que sacar la raíz de 2700, que será 51,96. Para hallar la dirección del movimiento, tendríamos que sacar la tangente de alfa, que sería las fuerzas en Y sobre las fuerzas de X, que sería 51,96 entre 0. Pero sabemos como todo número dividido entre 0 no se puede determinar, el resultado obviamente es infinito y no podemos determinar la dirección del movimiento.